Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión. De verdad estamos muy contentos porque hoy es un día maravilloso y espléndido como todos los días que Dios nos da la oportunidad de vivir. Desde el corazón de Jalisco, a corazón abierto aquí en María Visión, desde Zapopan, Jalisco, México, transmitiendo para todo el mundo de habla hispana, sobre todo a nivel satelital, a nivel internet, que usted nos hace el favor de vernos. Gracias. Le doy la más cordial bienvenida a Mariana, que está con nosotros. Mariana. Muchas gracias, pues también estoy contentísima de estar aquí con ustedes y más como dice el padre, antes de entrar al programa nos estaba comentando que como empiezas tu día lo terminas y aquí en Guadalajara, Jalisco, Zapopan, Jalisco, que es la sede de María Visión, estamos empezando el día, estamos amaneciendo apenas, entonces estamos con todo. Hoy llegó el sacerdote invitado muy feliz, que es el padre José Luis Aceves López, misionero del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Es un honor para mí tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Marianita, don Salvador, querido amigo televidente, familia María Visión. Gracias por recibirnos en su hogar. Somos una familia, la familia de María. Una familia que se precia de tener a cada uno de ustedes como miembro de esta familia de María, María Visión. Y qué buen y hermoso día estar contigo en este amanecer, en este programa tan hermoso A Corazón Abierto. Queremos que tú sigas siendo esa parte importante, interactuando con nosotros, con tus llamadas, con tus preguntas, con tus comentarios. Qué hermoso que todos podemos formar esta familia, podemos formar este hermosísimo programa A Corazón Abierto. Muchas gracias por recibirnos en tu hogar. Gracias, Padre, gracias por acompañarnos también el día de hoy. El tema del día de hoy que el Padre José Luis Aceves, misionero del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, nos va a tratar es hermosísimo. A mí me encantó desde que lo propuso él, que me hizo el favor de proponerme este tema. Se llama El corazón de Jesús y su palabra de vida hecha carne. Padre, somos todo oídos. Muy bien. Querido amigo televidente, estamos iniciando este hermoso mes venidero, mes de la Biblia, en el que somos invitados a tomar este tesoro que Dios nos dio a través de los siglos y que su Hijo viene a ser el culmen de su palabra. Quiero partir de un texto muy hermoso para que comprendamos este regalo y el título de este programa. Está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versículos. Y dice así: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Qué hermoso, querido amigo televidente, escuchar este texto de Hebreos. En diversas ocasiones, de diferentes maneras, Dios habló al mundo por medio de los profetas. Un Dios que se comunica con nosotros por medio de los profetas. Ese Dios que progresivamente va entrando en contacto con nosotros, la humanidad. Ese Dios que inició su encuentro con el hombre cara a cara en el paraíso con Adán y Eva. Pero ese hombre que se aleja de Dios, y Dios busca los medios para reencontrarse con él. Y encontramos la voz de Dios en los patriarcas, en los jueces, por medio de los profetas, que fue Dios hablando para formar su pueblo, para comunicarnos su palabra, para manifestarnos su voluntad. Pero llegó el tiempo
Y ese tiempo se llama Kairos, es el tiempo de Dios. Así como nosotros en el mundo tenemos un tiempo marcado, regido por el cronómetro, reloj, que nos va precisando los momentos de nuestra vida, un amanecer, una media mañana, un mediodía, una media tarde, una noche, una medianoche, un amanecer. También Dios tiene su reloj, que va siendo un reloj pedagógico para el hombre. Es donde Dios va entrando en la vida del ser humano. Y con su tiempo, pero su tiempo su reloj se llama Kairos. Es una palabra griega que significa gracia, amor, salvación. Dios entra con su reloj kairótico, el reloj del Kairos de Dios, para manifestársenos. Y cuando llegó el tiempo oportuno, mandó a su Hijo hecho hombre. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada en medio de nosotros. Y entonces Dios nos va a hablar ahora a través de su Hijo Jesús. Y queremos conocer a Dios por la revelación que Jesús nos da de Él. Y queremos conocer el corazón de Jesús en la lectura de la Sagrada Escritura. No hay otro camino más hermoso para conocer al rostro de Dios, el corazón de Dios y el corazón de su Hijo que en la lectura de la palabra divina. A través de ella vamos teniendo el conocimiento y la perfección de nuestra vida. Se va dando la historia de nuestra salvación. El reloj de Dios se va dando en nuestra vida, ese Kairos de Dios, esa gracia de Dios que tanto precisamos cada uno de nosotros. Y que es camino de plenitud, la palabra de Dios. Cuántas vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios. Cuántos hombres y cuántas mujeres que habían vivido una vida indeseable, una vida que no era vida, que no era plenitud, que no era satisfactoria, en el encuentro con la palabra de Dios, en el encuentro con el corazón de Cristo, volvieron a sentir el ser hombre, el poder rehacer su vida. Es muy hermoso este encuentro con el Dios de la vida. Y entonces Dios se nos manifiesta en su Hijo Jesús, es la palabra de Dios hecha carne. Y Él mismo nos dice, no vengo a hablar por mi cuenta, vengo a hablar de lo que he oído a mi Padre y lo que mi Padre quiere que yo les transmita. Es por eso que elegimos este tema tan hermoso, el corazón de Jesús hecho carne. La palabra de Dios se nos manifiesta. ¿Y cómo conocer a Dios? A través de Jesús, la palabra de Dios. ¿Cómo conocer el corazón de Jesús? A través de la lectura de la palabra de Dios. Qué hermoso, Padre. Jamás había escuchado esta comparación tan bonita del tiempo, del reloj. El reloj de Dios. El Kairos. El Kairos, o Kairos. Es el amor, la misericordia. Ese es el reloj de Dios. Cuando yo decía, bueno, es que para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Porque no hay ni principio ni fin. El tiempo es humano, el tiempo es limitado. Todos tenemos un horario, tenemos que descansar por las noches normalmente. Hay, como dice el Padre, una medianoche, un mediodía. El día tiene 24 horas y es el tiempo para todos el mismo. Para todas las personas, para niños. A unos se les va más rápido que a otros, pero esa es otra cosa. Sin embargo, el que Dios no tenga tiempo en el aspecto humano, tiene un reloj, el reloj de la misericordia, el reloj del amor. Qué hermoso, yo jamás lo había escuchado y me ha dado una gran luz, porque entonces el Señor sí tiene un reloj. Claro, y mira su reloj para venir a nuestro encuentro. Y su reloj es gracia, su reloj es misericordia, su reloj es amor, su reloj es paciencia, su reloj es perdón, su reloj es compasión. Entonces es un reloj que lo va adecuando a nosotros los seres humanos, con toda la paciencia necesaria para que se vaya dando ese encuentro que Él quiere con cada uno de nosotros. Por eso es hermosísimo el reloj de Dios, el Kairos de Dios. Y qué hermoso cuando nos llega a cada uno ese Kairos de Dios, cuando nos abrimos a ese reloj kairótico que está en la mano de Dios.
y encontrarnos, saborear esa misericordia, ese amor, ese perdón, esa paciencia, esa serenidad, ese gozo, esa alegría que provienen de ese encuentro con Dios. Qué hermoso, ¿verdad, Mariana? Sí, preciosísima la comparación del tiempo humano al tiempo de Dios. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y tienes mucha razón, el tiempo es el mismo para todos y cada uno sabe en qué lo utiliza y en qué lo aprovecha. A mí me parece increíble ver gente que hace tantas cosas y le alcanza el tiempo para todo, pero siempre se lo encomiendan a Dios, ¿no? Gente de Dios que encomienda su día a Dios y le rinde para todo, ¿no? Y hay veces que uno dice, ay, no, es que no me alcanza el tiempo para nada. Y en realidad, si se lo ofreces a Dios, es lo extraordinario, ¿no? Hacer las cosas ordinarias, extraordinarias, es lo mejor que podemos hacer en la vida. Y es mucho de lo que nos está hablando el Padre el día de hoy, haciendo referencia al Kairos, al tiempo. Y aparte, me encantó el tema del día de hoy porque, bueno, hoy es sábado y los sábados y los lunes se rezan los misterios gozosos. Y ahí se medita también la palabra hecha carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Ángelus, la escritura, la palabra de Dios, pero el Ángelus que rezamos todos los días a las 12. Y me encanta esta meditación, me encanta saber que Dios tiene un rostro, Dios tiene una cara y es su Hijo, que se hizo como nosotros, ¿no? Me encanta ese, ese misterio hermoso, me encanta a mí. Dios nos manifiesta su rostro, sus manos, su corazón, su palabra, a través de su Hijo Jesús. Y conocemos a Dios por Jesús. Le dice Tomás, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y dice, Tomás, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no conoces al Padre. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Entonces conocemos el rostro de Dios. Conocemos las manos de Dios, conocemos la mirada de Dios, conocemos la voz de Dios, conocemos los latidos de su corazón y conocemos su caminar en su Hijo Jesús. Y entonces Él se hace presente y en el reloj humano Dios hizo presente y puso su morada en nosotros en el reloj humano. Y el reloj humano hace una historia. Y en esa historia humana, con sus edades, con sus tiempos, Dios se hace presente con su reloj de gracia. Y entonces nuestra historia no es simple historia, se vuelve historia de salvación por el interventor divino. Padre, y como existe un reloj humano, tenemos que hacer una pausa. Ha llegado el tiempo de hacerlo. Regresamos con ustedes. No nos cambie, llámenos por teléfono o escríbanos en el correo de acorazonabierto@mariavision.com, tanto para Mariana como para un servidor. Regresamos. No nos cambie. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en A Corazón Abierto con este tema hermosísimo que el padre José Luis Aceves López está comentando y platicando con nosotros. Quiero mandarle un saludo al padre José Luis García, que se encuentra en España. Nos ve a través de la internet. Gracias, padre. Por allá en estos momentos, pues es al mediodía, a las 3:30 aproximadamente de la tarde. Vamos 7 horas de diferencia con México, con el horario del centro de la República Mexicana. El corazón de Jesús y su palabra de vida hecha carne. Padre. ¿Tenemos voz del auditorio, Mariana? Aún no nos han llamado. Yo creo que están muy entretenidos viendo el programa y por eso no han entrado llamaditas. Pero agradecemos mucho a las personas que están en el call center apoyándonos con eso. Y llámenos, escríbanos correitos y sean parte de este programa porque ustedes lo hacen posible. Entonces, comuníquense con nosotros. Les quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, a mi familia, a una señora muy especial que trabaja con nosotros ahí en el colegio en donde estoy. Se llama Ramoncita. Ramoncita, te mando saludos, ya cumplí. No puedes decir que no, ¿eh? Muchas gracias por estarnos viendo y pues llámenos, comuníquese con nosotros. También quiero mandarle saludos al padre José Luis García, que qué bárbaro, lo extrañamos muchísimo. Se los mando españolaos porque yo creo que nos está viendo allá, ya acostumbrado al acento español. Entonces, con todo respeto, le mando saludos. La última vez que tuve la oportunidad de platicar con él, dice que se consigue frijolitos y que hace que ya sembraron picante y chilito para no olvidarse de la República Mexicana, ¿verdad? Padre José Luis,
Yo tengo dos formas de encontrarme con Dios. Uno en su palabra y otro en el sagrario, en la Eucaristía. ¿Es así? Es así. Pero hay más medios para encontrarnos con Él. Tú con la palabra, en el sagrario, A través del hermano. con tu hermano el hombre, en la naturaleza. Dios escribe en diversos libros para encontrarnos con Él. El más hermoso es la palabra y Jesús vivo en el sagrario. Decíamos que el hombre tenemos el reloj que llamamos cronómetro, que nos marca nuestros días. Y la Sagrada Escritura del libro del Génesis habla de Dios que tiene esos tiempos también fueron creados por Él, y el hombre los ha puesto para servirse en su, regir su vida. Dice el libro del Génesis, amaneció el primer día o atardeció el primer día y Dios vio que todo era bueno. Y es el tiempo que el hombre necesita para hacer su vida, hacer su historia, para hacer su trabajo, para hacer su descanso, hacer su convivencia. Pero el kairos de Dios es el tiempo oportuno. Fíjate qué hermoso es. El tiempo oportuno, en el momento oportuno, Dios se hace presente en nuestra historia, en nuestra vida. Y ese kairos de Dios está marcado, ya lo decía don Salvador, por la misericordia, por el amor, por que es gracia. Pero ese kairos de Dios entra en nuestra vida y marca un antes y un después. Ya no es igual. Un antes, ¿cómo vivía? ¿Qué era mi vida? Entra el kairos de Dios, el reloj de Dios, el tiempo oportuno en que Dios entra en mi vida. Cuando más oportunamente lo necesitaba, Dios se hace presente en esta mi historia, en este mi tiempo, y marca ruta. Ya no es lo mismo. Dios ha invadido ya mi vida. Ya no es ese antes, ahora es un después. Antes de conocer a Dios, antes de que Dios entrara en mi vida, antes de Dios que irrumpiera en todo mi ser, en toda mi vida, en mis trabajos, ahora marca, y es un después. Y ese después es el que el corazón de Cristo quiere que se dé en nosotros. Dice San Pablo, antes vivíamos en las tinieblas, pero ahora ya no vivimos en las tinieblas, vivimos en la luz. El kairos de Dios marca, y marca perfecto, y deja un antes y un después. Qué hermoso que nosotros podamos descubrir ese antes y ese después por esa irrupción oportuna de Dios en nuestra vida. Dios sabe el momento oportuno en el que necesitamos su irrupción, su encuentro con nosotros, y lo hace de la manera más bella, más delicada, más pedagógica. Jamás lo hace violento, jamás lo hace destruyendo, aniquilando. La gracia no destruye la naturaleza, la perfección. La gracia de Dios, el kairos de Dios, no destruye al hombre, lo planifica. El kairos de Dios no destruye al ser humano, al individuo, le da plenitud, le da realización. Ese es el gran reloj de Dios, que sí marca al hombre y deja un antes y un después. Y ese es lo que Jesús nos viene a revelar, el encuentro con su Padre Dios, que quiere marcar nuestra vida, nuestra ruta, que quiere darnos una hoja de ruta, como bien lo llaman los pilotos. ¿Cuál es mi hoja de ruta? Esta es tu situación actual, estás en este aeropuerto, prepárate para que vayas a tal ciudad y vas a ir a tal altitud, vas a hacer este recorrido, vas a abastecerte en tal lugar, para que llegues a la meta a la que se te ha asignado. El kairos de Dios marca una ruta, una hoja de ruta, y un cómo irlo realizando para llegar a la meta que Él nos ha marcado. Como el Evangelio de hoy, Padre, que habla acerca de la parábola de la perla y de la parábola del tesoro en el campo. Exacto. Es decir, cuando uno tiene la experiencia de Dios, vivir esa experiencia, todo lo demás es lo de menos. Se vuelve, lo vendo todo por esa perla. Claro, ¿no? Ese antes por un después. Dejo eso que creía que era mi riqueza. Y creía que era toda mi plenitud y que en él ya había llegado yo a lo máximo.
pero descubro que hay algo mucho más óptimo que lo que tengo. Descubro que hay algo mayor y que lo que tengo se queda en nada. Y que si me deshago de él, no pierdo, porque voy a tener algo mayor que lo que antes tuve. Y por eso soy capaz de venderlo todo por tener ese campo y llegar a tener ese tesoro. Marca un antes, marca un después. El kairos de Dios que irrumpe oportunamente en nuestra vida. Así es. Y en ese momento, cuando uno dice, esto es lo que realmente vale la pena en la vida, que es Dios, ese tesoro, esa perla que uno acaba de encontrar y vende uno todo por comprar esa perla, en ese momento va uno cumpliendo la voluntad de Dios. Efectivamente. Y es por eso, querido amigo televidente, que queremos invitarte en este encuentro con el corazón de Jesús, encontrar a ese tiempo oportuno de Dios, ese tiempo de misericordia, ese tiempo de gracia, ese tiempo de amor que tanto estamos precisando. ¿A dónde? A través de la lectura de la Sagrada Escritura. Ahí encontraremos el rostro de Dios, un rostro con una mirada de amor. Esa mirada que dice, llevan ya mucho conmigo y no tienen que comer, denles de comer. Y esas entrañas que se conmueve y multiplica los panes para aquella multitud. Y esas entrañas que se conmueven ante el leproso que le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esas entrañas que se conmueven en aquella madre que le dice, haz algo por mi hija que sufre terriblemente. Y lo hace. Es el rostro, el corazón de Dios. ¿Dónde lo podemos conocer? En la lectura de la palabra, en las Sagradas Escrituras. Ahí está el rostro, ahí está la mirada, ahí está las manos de Dios, ahí está las entrañas de Dios, ahí está el caminar de Dios con nosotros. Y es abrir espacio para que entre ese tiempo oportuno en nuestra vida, para que Dios irrumpa en nosotros. Quisiera proponerte algo, querido amigo. Quisiera que pensáramos en esto, a través de un relato que nos va a ayudar a conocer este kairos de Dios. Un hombre tuvo solo un hijo y hizo todo lo que humanamente puede querer un padre para su hijo. Y trabajó arduamente junto con su esposa, le dio carrera y le dio todos los medios para que fuera un hombre brillante. El hijo se casó con una hermosísima posición en todos los aspectos y tenía su hogar, sus 3 hijos, pero murió la madre y el hijo no sintió gran dolor por la muerte de su madre. El padre quedó solo, pero en su alarde de ser el hombre fuerte, quedó en la soledad y no le dijo nada a su hijo de la soledad en la que él quedaba ahora. Solamente él sentía la soledad, la falta de la compañera, la falta del hijo, pero en su afán de no molestar a nadie, solo él comía su propia pena y se manifestaba fuerte, valiente ante los demás, como si estuviera acompañado por medio mundo. Pero los años pasan y se hizo anciano y el hijo pues pocas veces iba, hasta que se decidió ir a ver a su hijo. Y el hijo le dice, padre, qué bueno que vienes, hace mucho tiempo que no nos vemos. Y dice, sí, hijo, efectivamente, tú ya no has ido a verme, he venido a verte. Bienvenido, padre, vamos a comer, vamos a tomar los alimentos, qué bien que has venido. Y en el diálogo de la sobremesa le dice el padre, hijo, he venido a estar contigo y veo que te da gusto que esté yo contigo. Quiero decirte algo más. Quiero estar contigo, pero no quiero ser inoportuno, quiero que me recibas en tu casa. Ya la soledad me ha hecho estragos, ya los años, la enfermedad me han marcado. Y quiero pedirte que me recibas en tu casa. No quiero ser inoportuno. El hijo dice, ay, padre, no, sí te recibo con gusto, pero mi esposa, no quiero ser una carga para tu esposa.
pero cuarto, no me decido a sacar un hijo de un cuarto para dártelo a ti. No importa, hijo. Padre, ¿no te importa que durmieras en el patio? No, hijo, no me importa. Puedo quedarme ahí en el patio si tú lo decides así, si me recibes. Y dice el padre al pequeño, hijo, ve al cuarto y trae una cobija para tu abuelo. Papá, ¿dónde va a dormir mi abuelo? En el patio, hijo. Papá, no es posible. Sí, ahí va a dormir, no va a venir a importunarnos, va a venir a estar con nosotros, pero él va a dormir en el patio. El hijo tarda en llegar y el padre sube a ver qué pasa con el hijo, pero lleva la cobija, y lo encuentra que le está cortando a la mitad. Y le pregunta extrañada al padre, ¿por qué corta la cobija de tu abuelo? Padre, la mitad para mi abuelo que va a dormir en el patio, y la otra mitad para cuando yo te reciba en mi casa y tengas que dormir en el patio. El padre se queda impactado. El oportuno del hijo en aquel diálogo familiar, lo oportuno de aquel hijo hacia el futuro. Dios irrumpe en nuestra vida, no por molestarnos, no por destruirnos. No viene a ser espantasuegras de fiestas o de nuestra vida que le llamamos alegre. Viene a ser el compañero pleno de nuestra vida. Y nos viene a abrir los horizontes de futuro. Nos viene a abrir el horizonte de plenitud de cada uno de nosotros. Y es a través de la palabra como podemos nosotros ir marcando nuestra vida. El padre le preguntó al hijo, ¿y de dónde aprendiste esto, hijo? Padre, en mi catecismo, mi catequista Marianita me habla de la palabra de Dios y me ha hecho conocer la voluntad de Dios, es el amor. Y cuando tú me dijiste que querías poner a mi abuela a dormir en el patio, no veía yo el amor, no veía yo la voluntad de Dios. Y me imaginé que si esa era tu voluntad para con tu padre, esa querías que fuera la voluntad de tu hijo para contigo en el futuro. De verdad el padre reacciona. Tiene razón el hijo, esa no es la voluntad de Dios, eso no es el amor de Dios. Y tiene razón el hijo que en la palabra de Dios ha descubierto a amar y haber descubierto el rostro de Dios, y aquel hijo ya está marcado en un antes y un después por la presencia de Dios en su vida, como la tiene que hacer entre nosotros. Ese Dios que entra en nuestra vida por su palabra, nuestro encuentro con Él en el sagrario, como decía don Salvador, que marca nuestro antes y después. Dios no entra inútilmente en nuestra vida. Entra para marcar esa vida, ese antes y ese después. Qué hermoso, de veras, padre, le agradecemos mucho esta explicación tan detallada y tan bonita de ese tiempo de Dios, que no es más que su misericordia, su amor. Y ahora entiendo por qué Dios y nuestro Sagrado Corazón de Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esperan. Porque nos aman tanto, nos dan tantas gracias que esperan. El tiempo oportuno. El tiempo oportuno para que uno cambie. Ese es el kairos de Dios, el reloj de Dios, el tiempo oportuno. Sabe entrar en el momento oportuno. Y aparte de todo, ahorita que comentaba el padre que hay un antes y un después, ese parteaguas en la vida de cada humano que es tocado por Dios, que se deja tocar por Dios, porque Dios, como tú dices, siempre está a la puerta llamando, y de nosotros está dejarlo entrar o seguir con la puerta cerrada. Entonces yo pienso que es un parteaguas, y cualquier persona que se haya acercado a Dios, que antes no lo tenía, puede decir que tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Porque es el tiempo perfecto en el que Dios elige entrar a tu vida, tú lo dejas entrar y transforma. Dios transforma. Nadie se queda igual cuando Dios toca su vida. Cuando le abres la puerta a Dios, tu vida no se queda igual. Siempre toca corazones, siempre transforma, mueve, y yo he visto maravillas de verdad que ha hecho Dios con las personas, pero este parteaguas es el que mueve a las personas, ¿no? El kairos perfecto en el que llega Dios a la vida de las personas es el antes y el después.
San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, querido amigo televidente, nos señala algo muy hermoso. Entras siendo uno y tienes que salir siendo otro. No va a ser inútil tu tiempo de oración, tu tiempo de encuentro. No va a ser inútil este momento en el que vienes a este oasis de reflexión, de encuentro con Dios. Dios va a entrar en el tiempo oportuno en tu vida. Entras siendo uno, pero tendrás que salir siendo otro. Y ese es, cuando uno va a los ejercicios espirituales, ese es el ideal que uno persigue. Cuando va uno a un retiro, cuando va uno a unas reflexiones, a una charla, a una conferencia, entro siendo uno, pero me va a marcar la vida. Dios va a tener la palabra oportuna en ese encuentro y me va a marcar para un después. Y en mi Eucaristía dominical entro siendo uno, pero en el encuentro con el Dios que perdona, con el Dios que me da su palabra, con las palabras que me hacen reflexión, que me encuentro con Él eucarísticamente, sacramentalmente. Algunos quizá no puedan sacramentalmente, pero al menos espiritualmente, hacen comunión espiritual. Salimos siendo otros, para ser otros. Tiene que ser, marca nuestra vida ese encuentro con Dios. Oportunamente Dios sabe entrar, y cuántos hemos dicho después de una Eucaristía, recibí la palabra que me necesitaba. Llegó la luz que yo tanto ansiaba en mi vida. Y ese antes y ese después lo marca Dios con su kairos, con su gracia. En el momento oportuno, Dios irrumpe. Nunca somos abandonados. Dios va cerca de nosotros para entrar en el tiempo oportuno en la vida de cada uno de nosotros. Qué hermoso, de veras. Y ojalá pudiéramos nosotros tener esa experiencia de cambio de vida. No cabe duda que nuestro Señor Jesucristo sí fue revolucionario, porque revolución significa eso, dar un cambio total en la vida. O sea, poner las cosas de cabeza. Si creemos nosotros que vamos por el camino correcto, pues hay que dar la vuelta completa para poder girar y convertirnos. Pero todos los días, Padre, porque a veces piensa uno, ya tuve la experiencia, probablemente fui a un retiro, probablemente una reflexión, probablemente una homilía, porque en cuántas ocasiones una palabra de una homilía nos da la luz para el cambio total de la vida. Dios se vale de muchas cosas para darnos entrar el tiempo oportuno a nuestra vida. Pues es el momento de poner atención en cada homilía, en cada lectura de nuestro Evangelio, de nuestra Biblia, para poder. Yo, en los años que tengo, jamás he interpretado el mismo pasaje de la misma manera. La palabra de Dios nos va diciendo en ese momento, como usted dice, lo que realmente necesita nuestra alma. Y este programa A Corazón Abierto, o otros programas que tiene María Visión, Dios tiene su momento oportuno. Nosotros estamos sentados viendo el programa determinado de María Visión, y viene una luz, viene una gracia que entra en nuestra vida. Los medios que Dios tiene son grandes, son todos los que Él puede abarcar para entrar en nuestra vida. De ellos se vale Dios. No solo es el rincón de un templo, no solo una homilía, no solamente el momento de la familia. Dios tiene vastos recursos para venir en el tiempo oportuno a nuestra vida. A veces puede ser un amigo, puede ser la sonrisa de un niño, puede ser una plática en un autobús con una persona que va a nuestro lado. Estos programas hermosos de María Visión, cuánta luz nos dan. Por eso es luz de vida. Así titulamos en María Visión, porque quiere ser Dios luz que entre en nuestras vidas, que quiere marcar ese antes y darnos un después. Esto para mí me resulta muy hermoso cuando estuve reflexionando cómo Dios irrumpe en nuestra vida con su palabra, con su Hijo, en el momento oportuno que la humanidad lo necesitábamos, y sigue irrumpiendo para nuestro bien. Y ahora es el momento oportuno que nos pide nuestro productor para ir a una pausa, y regresamos. Padre, Mariana, estimado auditorio, no nos cambie, regresamos, llámenos.
Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en A Corazón Abierto. Quiero agradecerle a Lourdes Anaya su correo electrónico hermosísimo y claro que sí, mandamos un saludo muy afectuoso a Rosita, la catequista de Teuchitlán, del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Adelante con las llamadas, Mariana. Sí, yo también quiero mandarle un saludo a una Rosita que nos acaba de llamar, que es Rosa García del Salto, Jalisco. Dice que el programa está muy interesante. Muchísimas gracias. Dice que le emociona ver gente joven en la TV. Muchas gracias. Yo creo que lo hice por Salvador. Gracias por lo que a mí respecta. Muchas gracias, Rosita. Felicidades porque hoy es tu día, hoy es tu santo. Y pues a mí también me emociona mucho estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Marta Martín del Campo de Guadalajara saluda a Salvador y en especial al Padre que nos ilumina y nos explica todo lo maravilloso del Sagrado Corazón de Jesús. Ella es una enamorada del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Marta Martín del Campo. Y sí es cierto, todas las personas que conocen al Sagrado Corazón de Jesús dicen que son unos enamorados, porque eso es lo que hace, seduce y enamora mi corazón de Jesús. Carolina Bretón de Santa Anita felicita a los 3 conductores, agradece por compartir sus conocimientos porque nos ayudan a seguir amando al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas felicidades y desea buen día. Muchas gracias e igualmente. Catalina Mendoza Real de Tonalá felicita el programa y agradece el tema que están tratando, que nos muestra la grandeza de Dios. Se encomienda a las oraciones del Padre. Muchas gracias por tus comentarios y claro que te encomendamos en nuestras oraciones. María del Pilar Lavanderos de Toluca, Estado de México, da gracias a Dios por el programa. También Silvia López del Distrito Federal dice que es excelente programa. Pregunta al Padre por qué Dios a veces se tarda tanto en conceder algo. Solo me levanto temprano para verlos. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, ahorita ahondamos un poquito en tu pregunta, pero me gustaría decirte así rápidamente que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces hay que saber ser pacientes y saber diferenciar entre esas dos cositas. Rosa María Contreras de Ocotlán, Jalisco, un saludo a toda la gente hermosa de Ocotlán, al Padre Octavio y al Padre Pablo que están allá en San Felipe de Jesús. Y Rosita, felicidades por tu santo. Dice que le gusta mucho el programa, se encomienda a las oraciones hoy en su cumpleaños y pide por la protección de su familia. No hay cosa más bonita que despertar los sábados y ver A Corazón Abierto. Ay, muchas gracias. Norma Venegas de Honduras manda saludos a María Visión por darle muchas bendiciones, que todos los días ve la programación, saluda al Padre y dice que los mensajes que le dan le acrecientan la fe en el Señor. Pide oración por su familia y su hogar. Muchas gracias y qué bonito mensaje. Guillermina Páez de Tlaquepaque manda un saludo al Padre, Mariana Salvador, que siempre nos ve y pide mucho por nosotros porque estemos siempre aquí. Muchas gracias y qué bonito saber que estamos en sus oraciones y ustedes también en las nuestras. Guadalupe Lizardi de Guadalajara, gracias por cada una de sus enseñanzas que nos comparten. Que Dios bendiga su misión. Gracias por nutrirnos el alma con estos temas. Pide oración por su familia, por supuesto que sí. Y muchas gracias, Lupita, te mandamos un abrazo y un besote. ¿Tú tienes correitos? Sí, mira, Monique Prisca de Meircí nos hizo el favor de mandar el correo precisamente, que fíjate, dice, felicitarlos por el mega excelente programa. Muchas gracias, pero bueno, eso le damos gracias a Dios, sobre todo por lo que ustedes nos dicen, y ella es la que nos pide que pidamos por la Rosa, en especial a la catequista Rosita. Y luego también nos habló don José Antonio Barajas, es José Antonio Barajas Valdivia. Él, bueno, gracias por su correo, es muy extenso, pero se ve que es un ferviente devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Le da las gracias a usted, Padre, y saluda también al Padre José Luis García, que lo extraña. Yo quisiera ver la posibilidad de que el Padre José Luis García nos grabe algo con su teléfono y nos lo mande por ese sistema de red social en internet, y ojalá podamos pasarlo aquí como un mensaje de él, ¿no? Vamos a ver esa posibilidad tecnológica de la maravilla cibernética
cibernética. Pues continuamos con el programa, porque si no, nos vamos a pasar toda la mañana dando saludos y comentarios de ustedes, pero gracias de verdad por llamarnos. Dice Lulú Anaya, pienso que en la medida que le dediquemos cada vez más tiempo a Dios, en esa misma medida Él, con su reloj divino, nos regala más frecuentemente sus dones de amor y misericordia. Y es correcto. Correcto. Pues Padre, continuamos. Gracias por habernos dicho que es un mega programa. Excelente programa. Y nos estimula a llegar a ser un hiperprograma. Esto es maravilloso, ¿verdad? Siempre hay algo más. Y qué bueno que no nos has dicho que todavía llegamos a lo máximo para que sigamos buscando con creatividad servirte. Esta irrupción de Dios por medio de su Hijo Jesús. Él preguntaba a una persona, ¿por qué Dios se tarda? Dios no se tarda. Somos nosotros que con nuestros obstáculos, nuestras dificultades, que no dejamos que esa oportunidad de Dios, no le damos oportunidad. Dios es oportuno, pero a veces no le damos la oportunidad de entrar en nuestra vida. Recuerda la vida de Agustín. Apenas acabamos de celebrarlo. Cómo tardó la gracia de Dios irrumpir en él, pero no porque Dios se tardara, sino porque Él la retardaba, porque Él la impedía. Y cómo entra esa gracia de Dios en aquel jardín leyendo la Sagrada Escritura, aquel texto tan hermoso que habla de la gracia de Dios. Y cuando encuentra esa palabra de Dios y aquella lectura que leí, se le volvió canto, se le volvió reflexión, meditación, marcó su antes. El Agustín solitario, el Agustín lleno de maldad, el Agustín lejano a Dios, el Agustín lejano a su madre, el Agustín que hacía llorar a la mamá, a un Agustín dócil, a un Agustín que busca a Dios y lo encuentra, se prepara para el bautismo y marca su vida y lo hace un sacerdote, y no solo sacerdote de Dios, sino llega hasta ese obispo al servicio de la comunidad de Dios. Dios tiene su momento de ingreso en nuestra vida en el tiempo oportuno. Y Dios sabe ser oportuno en nuestra vida. Nunca es inoportuno. Lo vemos en la vida de Agustín, en la vida de tantos otros hombres. Quisiera que tomáramos otro texto. Está en San Lucas capítulo 4, cuando Jesús llega a la sinagoga y les toma un texto muy hermoso y se sienta para leerlo, y la comunidad está ansiosa de escuchar la palabra. Y lea un texto muy hermoso del profeta Isaías, en el que dice así: Jesús volvió a Galilea y el poder del Espíritu estaba sobre él. Llegó a Nazaret, donde él se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Se le dio el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y el texto decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para que poner libertad a los cautivos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el texto y lo devolvió. Todos estaban con sus miradas esperando el comentario sobre este texto. Y dice Jesús: hoy se ha cumplido esta palabra profética, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos aprobaban lo que él decía. Este texto es muy hermoso, está en el capítulo 4 de San Lucas, donde Jesús toma este texto como el programa de su vida. Se vuelve programático. El Espíritu de Dios está sobre mí. No vengo por mi fuerza, vengo por Dios que me ha enviado. Soy el enviado de Dios. Y me ha llenado de su Espíritu. Y me ha ungido. El ungido quiere decir, pues es el Mesías, es el Cristo de Dios. Entonces tiene la unción de Dios.
y me ha enviado para llevar la buena nueva, para traer la palabra de Él, para que el ciego vea, el sordo oiga, el paralítico camine, para que los muertos resuciten, y para proclamar el año de gracia de Dios. ¿Qué es el año de gracia? Los judíos tenían cómputos de 7 años y cómputos que los llevaban a 50 años, que era el tiempo del jubileo, en donde celebraban la presencia de Dios. Y de tal manera se volvía un tiempo tan bello, tan oportuno, que ese jubileo les daba oportunidad de fraternizar. Ese jubileo les daba oportunidad de erradicar la pobreza. Ese jubileo les daba oportunidad de buscar el perdón. ¿Cómo se daba esto? Ese año 50 lo llamaban año de gracia, año del Señor, el júbilo de Dios. Y entonces, el que había comprado una tierra, en realidad nunca la había comprado, porque ahí ellos no vendían su tierra, solamente la rentaban. Y cuando llegaba el año 50, se le restituía su tierra a quien le pertenecía. Y entonces volvían todos a tener su propiedad. Se dejaba los campos que produjesen por sí mismos, y todos podían entrar a los campos para tomar alimento, y se producía un alimento comunitario. Se daba tiempo del perdón, en el que se perdonaban unos a otros. Incluso llegaban hasta perdonarse deudas para fraternizar en este tiempo del jubileo, en este tiempo de la gracia. Dice Jesús: yo quiero ser un jubileo en la vida de ustedes. Quiero ser ese tiempo de Dios que fraterniza, que perdona, que restituye, que retira pobreza y que vuelve a encontrarlos a ustedes como la familia de Dios. Entonces Jesús va a hacer su programa de vida entre nosotros a la luz de este texto de San Lucas capítulo 4. La palabra de Dios nos va a ser presente, pero no solamente una palabra anunciada, sino una palabra vivida en esas entrañas de misericordia para con el pecador, en esas entrañas de amor para con el ciego, para con el paralítico, para con el sordo, para con el leproso, para con la prostituta, para con el samaritano, para con el extranjero. El corazón de Cristo va a tocar lo que era repudiable para los demás. El corazón de Jesús va a abrir su amor a todos, a los que eran excluidos, a los que eran repudiados. Se abre su corazón. Y entonces nos va a mostrar el verdadero amor de Dios. La pasión de Dios es el hombre. Y el hombre sin exclusión. Ya no, para él no hay raza, ni color, ni sexo. Todos somos su familia, todos somos sus hijos. Y lo que antes era rechazado, como era el leproso, como era el samaritano, como era el niño, como era el extranjero, como era el pecador, el publicano, Jesús se abre hermosamente a ellos. La gracia de Dios se hace presente en la humanidad, en su Hijo Jesús. Y queda bien diferenciado ese antes y ese después. Hasta nuestros días seguimos diciendo antes de Cristo, después de Cristo. La misma historia nos lo está diciendo, que ha sucedido algo maravilloso antes de Cristo y después de Cristo. Ese punto central en el que Jesús entra en la historia humana y deja un antes de la humanidad y nos da un después de la humanidad. Y Él quiere que, como decía don Salvador, que esto se vaya dando día a día, que marque la presencia de Jesús, la presencia de Dios por Jesús en nosotros cada día. Que ese antes, yo era esto, yo vivía aquello, yo trataba así, sea ahora un después. He mejorado, tengo mejor trato, soy menos rígido, soy menos difícil, soy más comunicativo, he vencido este alcohol, he vencido esta droga. Ese después, con el momento en el que Jesús entra oportunamente en nuestras vidas. Padre, nos mandó un correo
Claudia Gil dice que ve el programa, le encanta. Gracias por compartirlo. Nos ruega oraciones por su provisión económica y por mi fortaleza espiritual. Muchas gracias desde Guatemala. Este correo vamos a mandar un saludo a todos nuestros hermanos de Guatemala que hacen el favor de vernos en este programa de A Corazón Abierto aquí en María Visión. También Lulú Anaya vuelve a hacernos otro comentario que me encantó. Dice, el mejor cirujano es Dios. Y si queremos que Él entre en nuestro ser, debemos permitirle que Él entre en nosotros en una cirugía a corazón abierto. Qué hermoso. Para que Él cierre nuestras heridas, enderece lo que no está sano en nuestra vida y vivamos una vida nueva agradeciendo eternamente a este maravilloso cirujano, nuestro Señor. Hermoso día de Salvador, que mandamos un saludo, pero mandamos algo más, nuestro compromiso de oración. Y por supuesto nuestra bendición, pidiendo al Señor que eso que deseas en tu vida, Él te lo concede. Él tiene el momento oportuno en que te lo va a dar. No dudes, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Es nuestra gran súplica al amigo, a Jesús, que continuamente le estamos haciendo llenos de confianza esa petición para que Él entre en nuestra vida en el momento oportuno. Exactamente. Yo creo que cuando uno deja entrar al corazón de Jesús, en su corazón hay una transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne, porque muchas veces no nos damos cuenta y tenemos un corazón lleno de rencores, de cosas que ya pasaron y que no nos damos cuenta que nos están estorbando y nos están haciendo nuestro corazón de piedra. Y es cuando entra el corazón de Jesús que se hace de carne completamente. Me encanta pensar en la palabra de Dios como una cosa eterna, como una cosa que ha existido desde siempre y se hace carne en Cristo. La carne es Cristo mismo, ¿no? Que viene a presentarse aquí al mundo, viene a dar la cara de Dios. Porque no podemos decir que no conocemos a Dios si conocemos a Jesús. Si Cristo nos ha dado esa cara del Padre y nos ha mostrado cómo es su misericordia, cómo es el amor y cómo es Dios mismo hacia con nosotros y cómo nos puede transformar en nuestras vidas. Me encanta un comparativo que escuché una vez en una anécdota de una cabaña que estaba en el bosque, pero estaba nevando, estaba el frío del invierno, el invierno crudo. Entonces, un señor que estaba dentro de la cabaña observa un pajarito. A usted que le gustan las anécdotas, padre, observa un pajarito afuera de la cabaña y dice, ay no, pues tengo que salvar ese pajarito porque con tanto frío y con tanta nieve va a morir. No migró junto con los demás pajaritos, se quedó ahí y pues iba a morir con lo frío del invierno. Entonces, él abre la puerta y le hace la seña al pajarito para que pase, le pone galletitas, le pone pan, como para que se le quite el miedo, pues, y el pajarito pase y se cubra del invierno. Y el pajarito, pues, como que no entiende y con miedo se aleja, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿cómo me gustaría ser yo un pajarito para poderme comunicar con Él y que entienda que vengo a salvarlo, que quiero salvarle la vida del invierno? Entonces, ahí se acaba la historia. Pero entonces la reflexión es que Dios quiso mandar a su Hijo para que se hiciera como nosotros, para nosotros poder entender a Dios y entender lo que quiere para nuestras vidas y sobre todo saber que Cristo es nuestra salvación. Eso me encanta de verdad del tema del día de hoy, que es el corazón de Jesús y su palabra de vida hecha carne. Efectivamente, amigo televidente, si te das cuenta, estamos entrando en el querer de Dios. ¿Qué quiso Dios cuando encarna a su Hijo con nosotros? ¿Cómo irrumpe Dios en nuestra vida? ¿Cómo se llama esa irrupción, ese momento oportuno, kairos, donde Dios entra? Y solamente a través de la lectura, la reflexión, la pronunciación de la palabra de Dios conoceremos el rostro de Dios, el corazón de Dios. Pero no basta, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, si tienes oportunidad, te invito a leerlo. Decir Señor, Señor, sino abrirnos a su voluntad, para que Él irrumpa y sin temor hará algo maravilloso, dará algo mejor que lo que tenemos. Y fíjate qué hermoso, dice este capítulo 25 de San Mateo, Jesús les propuso esta parábola. Eran 10 jóvenes, 5 eran prudentes
y 5 eran imprudentes, necias. Y estaban preparándose para algo muy hermoso en su vida, recibir al esposo. Prepararon sus lámparas, las prudentes, además de su lámpara, unas ánforas con aceite para seguir alimentando su lámpara. Y las necias no solamente su lámpara, y no llevaban ánfora donde llevar aceite para seguir alimentando la luz de su lámpara. El esposo tardaba y llegó el sueño, se durmieron las 10 jovencitas, pero a la hora menos inoportuna para ellas, pero el momento oportuno de Dios, se hace presente el grito, que salgan al encuentro, que llega el esposo. Y prepararon sus lámparas, pero las necias dicen, nuestras lámparas ya se están apagando y no podemos salir al encuentro del esposo sin luz, sin lámpara. Denos de su aceite. Y dice, pues no alcanza ya para ustedes, para nosotros. Vayan a buscar donde lo venden. ¿A dónde encontráis ahora el aceite? Las que estaban preparadas entraron con el esposo a la fiesta. Muy tarde llegaron las otras, tocando la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Pero dice, pues ya es tarde. No sé quiénes son. No estuvieron preparadas. No tuvieron el tiempo que se les dio, la oportunidad que se les dio para que estuvieran preparadas y entrar a este banquete de boda. Es Dios que entra oportunamente, pero pide también de nosotros para aprovechar esa oportunidad. Nosotros negamos esa oportunidad a Dios. Híjole, eso es muy triste, pero existe. Padre, también tenemos que hacer una pausa y regresamos con ustedes, Mariana, y en nuestro auditorio. No nos cambie. Síganos llamando, síganos mandando los correos. A todas las personas que nos enviaron un correo, les voy a mandar la oración que al final el Padre va a decir del buen amigo, de Jesús, nuestro buen amigo. Regresamos. No nos cambie. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en A Corazón Abierto con este tema padrísimo, mega especialísimo, que es el corazón de Jesús y su palabra de vida hecha carne. Está el Padre José Luis Aceves López compartiendo con nosotros este tema tan padre y el Padre compartiendo un tema padre. Y tengo llamaditas de la gente que se ha comunicado con nosotros. Muchísimas gracias a María Guadalupe Reinaga Díaz de Guadalajara. Felicita el programa, dice que le da mucha tristeza porque hay tantas gracias y no las sabemos aprovechar. Fíjate que a propósito de esto, yo quisiera invitar a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo a agradecer lo que Dios nos da día con día y saber retribuir estas gracias que nos regala Cristo. Muchísimas gracias por tu comentario. Delia Barba de Zapopan, Jalisco, dice que qué hermoso programa. Es un medio para llegar a Dios, pide oración por las familias. Muchísimas gracias. Beatriz González de Garza de Monterrey, Nuevo León, dice, este programa Corazón Abierto lo espera con mucho gusto y lo espera y se dispone para tener un encuentro con Dios y poder verlo en el rostro de mis hermanos. Gloria a Dios. Pertenece a la Alianza de Amor de las Obras de la Cruz y su misión es pedir mucho por los sacerdotes. Entonces, que el Padre cuente con sus oraciones. Qué lindo detalle, muchas gracias. Muy amable. Luis Manuel López Castillo de Matagalpa, Nicaragua, saluda al hermano Salvador, a la hermana Mariana y al sacerdote que explica muy bien, pide oración por el obispo Rolando José de la diócesis de Matagalpa. Y por el proyecto que se está realizando. Muchísimas gracias y claro que vamos a encomendarte nuestras oraciones. Magdalena Rodríguez de Zapopan dice, saluda especialmente al Padre José Luis y que les hizo mucha falta en la misa que tuvieron que no pudo asistir. Ana Zulinda Barrios de Argentina, muchísimas gracias por tu llamada, dice, la felicidad es una belleza. Lo que nos comparten, muchísimas gracias, pide una bendición para su hijo y nieto y para el papá, para su obispo Ricardo Pfeiffer y para todos los sacerdotes. Muchísimas gracias, nos encomendamos junto contigo y gracias por tus comentarios. Lourdes Bretón de Puebla, agradece cada una de las enseñanzas y el tiempo. Muchísimas gracias y claro que estamos encomendadas. El Kairos que ya se nos está yendo. Ana María Herrada de Guadalajara felicita el programa que cada vez aprende más. Margarita Cebes de Guadalajara, le gusta saber lo que compartimos en el programa y ya se me perdieron. Bueno, mientras tú lees los correos. Nada más a Ana Isabel Jiménez y a María América
también que nos hicieron el favor de escribirnos. Mariana, se nos ha terminado el tiempo, falta la bendición y la oración. Oye, súper rápido, nada más pregunta Margarita Cebes que en qué lugar de España se encuentra el padre José Luis, para que le digas. ¿Se acuerda usted? En Cerradilla. ¿En Sadalilla? Cerradilla. Ah, Cerradilla. Cerradilla. Pero pues hay que abrirla, ¿no? Sí, ahí es donde está él. Muy bien. Cerca Padre, de Salamanca, media hora de Salamanca. ¿nos da su bendición? Por favor. Oh Jesús, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que me han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para saber resolver las cosas con santa calma y es tener el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para amarte y servirte. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Marianita. Muchísimas María. gracias. Gracias por habernos compartido un tema tan bonito. Gracias a todos los que nos están viendo. Un saludo. Las llamaditas que no alcanzamos a leer, por supuesto que les vamos a dar respuesta. Gracias por ser parte de este programa. Y no se olviden, la palabra de Dios transforma corazones. Gracias a usted por hacer posible también este programa. Jesús, manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante al tuyo. Hasta la próxima. No nos cambie. Sigue iluminarte.